Pues en primer lugar agradecer a la organización haber invitado a la Fundación ONCE a participar y agradecer a la moderadora que me haya dicho que soy uno de los mejores expertos en accesibilidad, cuando realmente soy un aprendiz y todavía me queda mucho por aprender. Espera el pasador. Vale, perfecto. Pues os voy a hablar. Perfecto. Aquí yo soy más de la generación de pizarra que de pantalla. Vale. Entonces, si no os importa, voy a preferir mirar para allá. Vamos a hablar de cómo interactúan las personas con discapacidad con las tecnologías. Un poco por encima algunos proyectos básicos, algunos conceptos básicos sobre los productos de apoyo y la accesibilidad. Y luego un poco ver cómo podemos saber si un producto o servicio TIC es accesible. Vamos a ver un poco la normativa un poquito por encima, porque bueno, ya han hablado un poco ahora de legislación. Y voy a hablar de sello ATEC, un sello de calidad en accesibilidad, con algunos ejemplos. Bueno, este es el guión y llegaré hasta donde pueda. Intentaré no enrollarme. Entonces, la primera pregunta. Vale. Experto en accesibilidad, pero no en tecnología. Mi primera pregunta sería ¿cómo una persona ciega lee una página web o cómo maneja un teléfono móvil? Entonces, aquí quiero que me ayudéis a responder, porque a mí lo que me gusta siempre es ver un poco la percepción que hay de profesionales como vosotros, de la informática, de la tecnología, que tenéis, que me gusta ver desde fuera qué impresión hay sobre la discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo imagináis que una persona ciega podría leer una página web o manejar un teléfono móvil, por ejemplo? ¿Qué se os ocurre? Esto es como volver a la facultad. Yo soy el profe. Efectivamente, por sonido, efectivamente. Muy bien. No te doy gallifantes porque no tengo, pero te doy las gracias por colaborar. Vale, pues efectivamente, lector de pantalla. Entonces, el lector de pantalla, como su nombre indica, lo que hace es leer la pantalla, hace un barrido de contenido y a ver si puedo mostraros. Esto sería un lector de pantalla. 100%, 99%. Ahora me está... Posibilidad de difundir nuestros cursos en competencia. Digitalízate dirigido a trabajadores en realmente, o sea, no es lo que hay ahí, es un texto que hay aquí, pero bueno, realmente eso sería lo que es un lector de pantalla en un portátil. Y ahora lo voy a quitar porque este señor, cuando no lo necesita, es muy molesto. Y algunas veces cuando estoy trabajando por la noche, se ha puesto a hablar y me ha pegado un susto a las 3 de la mañana. Y luego, pues la misma idea para los móviles. Vamos a ver si se porta bien. Pero básicamente, bueno, lo que hace es hacer un barrido de contenido, pantalla, y lo va leyendo. Lo mismo que lee textos, puede ir leyendo los iconos de la pantalla conforme vamos navegando. Y en los móviles la idea es lo mismo, lo único que mientras que en un portátil se va manejando con las letras de cursores arriba, abajo, izquierda, derecha, aquí va un poco... Desbloquear. Va con los gestos. Pixel Launch. Aplicaciones recientes. Toca 2 veces para activar. Buscar ajustes. Redes e internet, datos móviles, wifi y puntos de acceso en la lista. Vale. Pues realmente lo que hace. En el momento que encuentras un elemento que te interesa, le das un doble toque y entra. Sería como el enter del ordenador. Bueno, y la siguiente pregunta que os lanzo. ¿Cómo ve una persona sorda la televisión? Evidentemente con los ojos, salvo a las personas sordociegas que las hay. Entonces, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo disfruta una persona sorda la televisión, por ejemplo? A ver, ¿algún valiente? Subtítulos, efectivamente. ¿Y alguna opción más? El lenguaje de signos, efectivamente. Oye, estoy muy contento. Oye, significa que quiere decir que la gente está bien formada, ¿no? Oye, estoy muy contento. Efectivamente.
lenguaje de signos y subtítulos. De hecho, el subtitulado es algo que llevamos usando ya hace años, ¿no? Sobre todo a quien le guste ver una película en versión original, se aprovecha los subtítulos en el idioma propio, pero hay una pequeña diferencia. No sé si alguna vez os habéis fijado, cuando ponéis subtitulado, que de pronto, entre paréntesis, hay como una descripción del sonido, ¿no? Sonido de una puerta, música de intriga. Eso realmente es el subtitulado para las personas sordas. Muchas televisiones distinguen un subtitulado del otro, pero al final esto depende de quién está emitiendo esa película, en concreto ese programa, y generalmente lo suelen unificar. De hecho, muchas veces cuando ponéis el subtítulo normal, realmente estáis viendo el mixto, ¿no? Para personas con discapacidad auditiva. Y lo mismo en la lengua de signos. No hay muchas emisiones en lengua de signos, tanto como subtitulado, pero, por ejemplo, a mí me consta que algunos telediarios de alcance nacional o algunos autonómicos en su segundo canal suelen disponer de subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. Luego, ya otra pregunta más difícil, que esta la voy a decir yo, a no ser que haya alguien que lo sepa, que entonces ya me daríais la alegría del siglo. ¿Sabéis qué tipo de persona usaría más un subtítulo y qué tipo de persona usaría más la lengua de signos? Vale. Esto es un poco en general. Luego cada persona con discapacidad auditiva es un mundo. Digamos que hay una cosa que se le llama los sordos prelocutivos y postlocutivos. Entonces, la gente que, por ejemplo, no ha nacido sorda, sino que sufrió la sordera cuando ya eran pequeñitos o en la adolescencia y han tenido tiempo de aprender un poco lo que son las estructuras gramaticales, sujeto, verbo, objeto, un vocabulario básico, esas personas generalmente se van a apoyar más en los subtítulos. Las personas que son sordas de nacimiento, que no han tenido esa destreza del dominio de la gramática, la semántica, la sintaxis, se van a apoyar más en la lengua de signos y en los labios. Pero esto es un poco general. Luego sí que es verdad que dentro de cada discapacidad cada persona es un mundo y puede haber gente que se apoye en uno, en otro o ambos, ¿no? Entonces lo digo por eso que no lo estoy diciendo como una norma, porque luego no me vengan asociaciones de personas sordas y me vayan a denunciar porque estoy aseverando algo que realmente no es. Vale. Muy bien. Una persona con movilidad reducida en sus manos, cómo maneja, por ejemplo, cómo controla la televisión, cómo redacta un texto, cómo maneja los controles de su casa. Por la voz, efectivamente, bien, muy bien. Vale, la verdad es que muchas de estas aplicaciones se están usando el público en general, ¿no? Quizá por eso de que estemos más familiarizados. Efectivamente, por los comandos de voz, o los asistentes virtuales, o la domótica. Muchas televisiones tienen la opción de darle, por ejemplo, a un botón micrófono y darle el comando de voz. O incluso algunas de gama alta, directamente, sin necesidad del mando, le hablas y te responde. Y hace las tareas más básicas de cambiar canal, subir el volumen, apagar la televisión. Me imagino que vosotras lo habéis probado ya. Vale. Perfecto, pues está bien. Y luego también, por supuesto, todo lo que es el tema de los asistentes virtuales, la domótica, en general, el Internet de las cosas, que está creado para el público en general, que nos permite controlar desde la luz, la temperatura, música ambiente, lo que queramos, pues evidentemente esto es también un buen apoyo para las personas con movilidad reducida. El poder controlar la casa, o bien por voz, o a lo mejor con un ligero toque a una tablet. Muy bien. ¿Cómo puede ver una persona con discapacidad intelectual? ¿Cómo puede entender el contenido de una página web? Una guía que simplifique el lenguaje. Exactamente. Hay un concepto que es lectura fácil, pero no tenemos que confundir lectura fácil con una lectura clara y sencilla. En la medida que un texto, por ejemplo, en una página web, hagamos un texto claro, sencillo, bien estructurado, ayudará. Pero realmente la lectura fácil es como una vuelta de tuerca más. De hecho, las personas que adaptan textos a lectura fácil son especialistas en lectura fácil.
Y bueno, este es el icono de lectura fácil y es una buena práctica en algunas páginas web al principio. Ese es un pantallazo de la página, de un foro de la página web de Fundación 11, pues también tengo que hacer propaganda de la casa. Y es eso, un breve resumen en lectura fácil del contenido y de los objetivos de la web. Este iconito, cada vez que lo veáis, significa lectura fácil. Esto es independiente de que una página web sea más o menos intuitiva, tenga un lenguaje claro, que eso sería más usabilidad. Pero, evidentemente, cuanto más clara, mejor estructurada sea una página web, será más accesible. Si es usable, tiene posibilidad de ser accesible. O sea, accesible siempre será usable. Usable puede llegar a ser accesible. Por ejemplo, la típica página web que algunos hemos encontrado, afortunadamente cada vez menos, no voy a decir nombres, pero cuando queremos adquirir una localidad para un espectáculo o algún medio de transporte, y antiguamente decíamos, bueno, pasarela de adquisición de título de transporte. A ver, y que luego querías buscar el control, el botón, y te lo veías en la esquinita y tal. Pues no, señores, póngame el botón arriba y póngame sacar billete. A ver, pues eso es un poco lo que quiero decir. En la medida que sea usable y sea entendible para todos, más será para personas con discapacidad intelectual. Espero que no haya nadie de la compañía. Vale. Y luego un poco un concepto muy por encima, porque esto es muy teórico, que es un producto de apoyo. Y esta sería un poco la definición del estándar que existe, ¿no? Entonces, resumiendo, sería pues cualquier producto fabricado expresamente o disponible en el mercado que facilita la participación, sustituye actividades funcionales, previene deficiencias y limitaciones. En definitiva, ¿sabéis qué es lo que hemos visto antes? ¿Cómo se llama lo que hemos visto antes? Lector de pantalla, asistente virtual, producto de apoyo. Eso es lo que realmente son los productos de apoyo. Un caso concreto de un producto de apoyo que haya sido creado específicamente para personas con discapacidad, el lector de pantalla. Un caso típico de un producto de uso general que beneficia a las personas con discapacidad, el asistente virtual, que es un poco la diferenciación. Y luego lo mismo con la accesibilidad. Digamos, la ley lo que habla es un poco de la adquisición, la condición que se deben cumplir, productos y servicios que sean comprensibles, utilizables y practicables. Y luego algo muy importante, para que los productos y servicios sean accesibles, tiene que cumplir dos condiciones. Una, que incorporen tecnologías de apoyo y dos, si no la incorporan, que sean compatibles con los productos de apoyo. Y esto, un claro ejemplo muy evidente sería el contenido de una página web. Volvemos al colegio. Esto, imaginaros que es un texto de una página web. Entonces, ahora estamos contemplando el aspecto visual. Si yo dijera, ¿qué estructura, qué aspecto visual, qué semántica, qué veis allí? ¿Cómo está estructurado este texto? Por ejemplo, esto de arriba, que es tan grandecito en negrita, ¿qué sería? El título, efectivamente, título. ¿Hay más títulos? Sí, ¿no? Vale. Pues serían subtítulos, ¿no? Bien, ¿no? Luego tenemos también una imagen, ¿vale? Pues yo ahora mismo visualmente, si a mí lo que me interesa, por ejemplo, es el reinado de este señor, me iría abajo, de un golpe de vista. No me tendría que leer de arriba abajo. Vale. Bueno, pues para que el lector de pantalla lea correctamente un contenido web, tiene que estar etiquetado correctamente. Entonces, el contenido sería utilizar lo que es el HTML, que es para lo que siempre se creó, y todo el aspecto visual en las hojas de estilo. Entonces, claro, nosotros tenemos que darle esta información de alguna manera al lector de pantalla, porque si no se la damos, si no etiquetamos correctamente con los atributos y las etiquetas un contenido web, el efecto que le va a causar a un lector de pantalla es el mismo que a nosotros esto. A que si yo digo lo mismo, me interesa el reinado, ¿dónde está? Bueno, sabéis que está al final porque lo hemos visto antes, pero realmente ya nos costaría más. Tendríamos que ir ya leyendo entre líneas.
Y luego, por ejemplo, la imagen. La imagen, como lector de pantalla, lee el código HTML, lo que va a leer es, digamos, la ruta donde está alojada la imagen. Vale, entonces, ¿esto cómo se soluciona? Pues, como he dicho, haciendo etiquetas, usando correctamente las etiquetas de encabezado, H1, H2, H3, usando HTML para contenido y no para diseño. Porque un error que confunde mucho a los lectores de pantalla es cuando se puede dar un matiz de importancia de negrita a un texto que se pone como H1 o H2, cuando realmente eso no es un título. Entonces, al final, realmente no es, esto no es una invención, realmente es utilizar HTML para lo que se ha creado. Y hay etiquetas. Para la fotografía, pues un código alternativa, ¿no? Lo típico, bueno, imagen de reinado, coronación del rey en la catedral de donde fuera. Vale. ¿Qué ocurre si etiquetamos bien una página web? Bueno, pues el lector de pantalla de los ordenadores tiene como una especie de atajos de teclado. Entonces, por ejemplo, ellos con los atajos de teclado pueden ver las listas de elementos que hay en una web, por ejemplo, lista de botones, lista de formularios y lista de encabezados. Si yo, por ejemplo, con un lector de pantalla cojo lista de encabezados, me va a llevar a esto. Este texto no es el mismo de antes, ¿eh? Esto es un ejemplo que he cogido. Entonces, el lector va a hacer como una especie de guión, o si queréis como en Word, lo que es el mapa de documento. Y entonces él va a ir con el cursor bajando y le va a ir leyendo. De hecho, le va informando que es un título 1, que es el primero, otro nivel 2. De tal manera que cuando llegue, por ejemplo, a eventos que es lo que le interesa, le da intro y va a ser contenido. Si esto no pudiera ser porque no está bien codificado, al final estás obligándole a leer el documento de pe a pa hasta llegar hasta donde quiere. Entonces, por eso es la importancia de codificar bien una página HTML. Muy bien, y luego, ¿cómo puedo saber si un producto o servicio TIC es accesible? Bueno, en primer lugar, cuando cumple con la normativa, que bueno, como es algo que hay que cumplir por norma. Entonces, he puesto un poco las 3 normas de referencia más importantes, que una es la norma europea 301-549, requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. Esta norma originalmente se diseñó para productos y servicios TIC para la contratación pública. Lo que pasa que bueno, ha ido evolucionando y hoy en día se ha cogido como referencia incluso para productos y servicios que no son TIC. Y realmente lo que hace es fijar unos criterios funcionales de accesibilidad, por un lado, luego proporciona una guía de cómo realizar las comprobaciones y luego también una metodología para analizar que cada criterio de accesibilidad se va cumpliendo. Y bueno, abarca desde contenido web, contenido no web, hardware, software, servicios. En el caso del contenido web, la norma acopla las pautas de accesibilidad a contenido web que han sido diseñadas por WWDC, que es el consorcio de la web, y que regula un poco todo lo que es el contenido web en páginas web o web móvil o, digamos, componentes web en aplicaciones híbridas o nativas. Y luego, por último, la Ley Europea de Accesibilidad, también llamada Acta de Accesibilidad. Esta ley es muy importante, se aprobó en el 2019 y establece una serie de normas de uso común en la Unión Europea que abarca, digamos, servicios y productos que son clave para las personas con discapacidad, bien por su importancia o porque son de uso frecuente. Y esto lo había dejado para el final, pero bueno, perdón un segundito, tiene que estar por aquí. Vale.
Y estos son los ámbitos que abarcaría, que serán de cumplimiento. Por un lado, todo lo que son computadoras y sistemas operativos, máquinas expendedoras de billetes, cajeros automáticos, teléfonos inteligentes, equipos de televisión relacionados con servicios de televisión digital, servicios de telefonía, acceso a servicios medios visuales, todo lo que es servicios relacionados con transporte, mar, tierra, aire, servicios bancarios, el comercio electrónico y los libros electrónicos. Entonces, esta ley se aprobó en 2019. Ha habido un periodo en que los países miembros de la Unión Europea la han transpuesto a sus correspondientes directivas, legislaciones, y a partir del 28 efectivamente, la fecha, a partir del 28 de junio va a ser de obligado cumplimiento. Y, de hecho, bueno, pues está contemplado un proceso en caso de incumplimiento de sanciones. Entonces, ¿cómo intentamos ayudar en Fundación 11 a los fabricantes y desarrolladores para que cumplan la ley? Porque el problema de todas estas normativas y todas estas, perdón por el mareo, y todas estas legislaciones es que cuando coges una, aparte que son tropecientas hojas, es un lenguaje muy, muy complicado. Yo, de hecho, esta norma de referencia se supone que me la tendría que saber y me la he leído varias veces y es muy, muy dura. Es muy, muy dura. Entonces, nosotros hemos creado un sello de calidad en materia de accesibilidad TIC, que es ATEC, que lo emite Fundación 11. Y que lo que hacemos es, recibimos por un periodo de tiempo pactado dispositivos de los fabricantes y desarrolladores, analizamos su accesibilidad y luego, dependiendo de la valoración, certificamos el producto. Entonces, abarca pues, desde televisiones, teléfonos inteligentes, cajeros automáticos, videojuegos, ordenadores portátiles, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora nos están empezando a pedir ya electrodomésticos de uso en el hogar, porque en el momento que un electrodoméstico tenga una interfaz, ya de alguna manera tiene que cumplir pues, con el lector de pantalla, con sonido y tal. Y esto nos están empezando ya un poco a demandar. Nosotros lo que hacemos es basarnos en la norma europea, precisamente, y esto es curioso porque estamos teniendo muchos productos que no son de origen europeo, precisamente son de países asiáticos que están muy interesados en homologar sus productos para cuando ellos, digamos, hacen su publicidad en su página web o en su documentación, decir que cumple con un estándar europeo de accesibilidad. De hecho, ahora mismo nosotros estamos de moda en Corea. Ya no voy a decir las marcas porque no puedo hacer publicidad. Vale, entonces nosotros nos basamos en esa norma y esa norma lo que hace especifica diversos perfiles de accesibilidad. Que sería uso sin visión, uso con visión limitada, toda esa serie de usos. Una pregunta, ¿me quedan 18 minutos? Vale, perfecto. Vale, pues en base a estos perfiles nosotros hacemos... Sí. Hacemos pruebas de usuario. Y vemos un poco qué funcionalidades presentan los móviles para los usuarios con discapacidad. El TalkBack sería el lector de pantalla, que es de Android. Y luego habrá mejoras de visión, mejoras de edición, interacción y destreza. Estos ejemplos de buenas prácticas son de Android. No significa que Android sea más accesible que otros sistemas operativos, pero es el que más nos demanda evaluar. Y, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, porque no solo existe la ceguera, hay personas que tienen problemas con la percepción del color o que a lo mejor tienen problemas con el contraste. Entonces, está una función como es el teclado de alto contraste, que lo que nos permite con esta paleta diseñar qué fondo queremos nosotros, qué color queremos en las letras, entregas especiales. De hecho, yo cada vez veo más gente que utiliza el alto contraste. Yo, de hecho, cuando tengo que trabajar muchas horas delante del ordenador, para mí noto que me cansa menos. Esto es similar, inversión del color, cambiar los blancos por oscuros, oscuros por blancos. Grosor del contorno nos permite, digamos,
veis ahí una herramienta de más o menos, graduar el grosor del contorno y para personas con limitación de la vista les permite un poco distinguir los objetos. Igual, problemas que tienen con percepción del color, daltonismo, que de hecho hay varios tipos de daltonismo que tienen su nombre. Entonces, lo que hace es el color que perciben con dificultad, por ejemplo, el verde, se lo cambian a rojo. El rojo a verde, azul a amarillo, o gente directamente que no percibe los colores y para ver contraste, para distinguir objetos, tiene que ser con escala de grises. Entonces, esto sería la imagen original y eso sería un poco las 4, digamos, variedades de daltonismo que puede existir. ¿Cómo quedaría la imagen tras la transformación? Ampliación en pantalla. Por ejemplo, esta es la máxima ampliación, que lo que ha hecho es la hora, que está en pequeñito a la derecha, lo ha agrandado. Tiene el inconveniente de que luego tienes que ir navegando por las regiones, por las partes de la pantalla. El zoom en pantalla, y bueno, estos son, yo creo que como son funciones que ya estáis bastante familiarizados, voy a pasarlas un poco por alto y voy a ir a alguna interesante, que es, por ejemplo, detección de sonidos. Esto ya es para personas con discapacidad auditiva. Lo que hace es que el teléfono tiene identificados una serie de sonidos, como los que veis ahí, emergencias, sirenas, bebé que llora, tal, y en el momento que se producen, emiten una señal luminosa a la persona sorda, que puede ser a través del flash o iluminando la pantalla de color. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas y esto, de hecho, está en las pruebas que hicimos con su hora. Bueno, el perro, el bebé y la sirena lo hicimos con simulación de YouTube, porque bebés, sirenas y perros no tenemos, pero, por ejemplo, el agua en movimiento sí. De hecho, fuimos al grifo del lavabo y pusimos el móvil, y luego el tono del teléfono y el toc de la puerta lo hicimos y efectivamente lo detectaba. Y, como digo, emitía o ráfagas de luz o emitía en el color que seleccionamos para que dé esa señal luminosa a la persona sorda. Luego está todo el tema de transcripción instantánea. Esto ya está un poco obsoleto. O sea, que la grabadora te grabe un texto, una locución y te la pase a texto, hoy en día ya con la inteligencia artificial ya está un poco fuera de moda. Porque, de hecho, la inteligencia artificial lo hemos probado con personas sordas, que al final es el mismo uso de resúmenes, de reuniones, incluso con la inteligencia artificial, teléfonos de gama alta que lo incorporan. Yo con una compañera mía, sorda total, he hablado por teléfono en español y ella lo ha configurado para que el texto salga en inglés. O sea, puedes llamar o recibir texto o voz o incluso cambiar el idioma. Entonces, un poco, antes he hablado también, la inteligencia artificial no solo ha revolucionado la medicina, sino que ha revolucionado otros campos, como es el caso de la discapacidad. Y bueno, me he quedado un poco escaso de tiempo, pero bueno, con tal de que haya escogido algunas ideas y ahora que estamos en periodo de vacaciones, si tenéis un ratito en Semana Santa, os recomiendo que cacharréis, porque vuestros móviles, si no lo sabéis, tienen lector de pantalla. Entonces os vais a lo que es ajustes, menú de ajustes, ajustes de accesibilidad y cacharráis un poquito, o con el propio televisor. Y bueno, pues encantado de haberos hablado un poco de esto y también encantado del feedback que he visto, que en general hay buena percepción de lo que es la discapacidad en el mundo de la tecnología.